cultura del reino. Entendamos qué es cultura. Sir Edward Taylor, antropólogo británico, define cultura como ese todo complejo que incluye conocimiento, creencia, arte, moral, ley, costumbres y cualquier otra capacidad, a fin de perfeccionarse por medio del ejercicio y del estudio de las facultades intelectuales del hombre, pero acentúa lo espiritual, en la vida tradicional de un pueblo. Al aplicar esta definición a la cultura del reino, nos muestra que abrazar esta cultura es una tarea compleja pero no imposible, y es a lo que nos debemos orientar. Hay temas en la Biblia imposibles de desculturizar. Dios, a través de la palabra, nos trata de incorporar la cultura del reino. Por eso, el mensaje de la salvación es más fácil de entender, pero el mensaje del reino demanda una forma distinta de pensar. En parte, esta tarea es obligación de cada uno de los salvados, a quienes corresponde un aporte intencional en su responsabilidad personal. Por eso Jesús no dijo, vengo a arrepentirlos, sino que dijo, arrepentíos. Los cambios deben ser producidos por nosotros, por eso nos lleva tanto tiempo entender que el reino de Dios tiene una cultura. ¿Por qué eligió Dios una cultura y un tiempo para que la Biblia fuese escrita? Si no hay una razón, entonces, todo es una improvisación. Por alguna razón, Dios tomó una cultura, que no es la nuestra, sino una desde los días de Moisés hasta Juan de Patmos, en Apocalipsis. Son casi 1500 años de historia, donde se hizo un paréntesis en la eternidad y en este lapso de tiempo, se escribió el libro, que serviría para que todas las generaciones que estén en la tierra, entiendan el reino. Dios abrazó una historia, y con esa historia hombres, cultura, formas de pensar aún formas políticas. Dios consideró que todas esas características envasadas en un libro, era la manera más segura para que nosotros hoy, entendamos el pensamiento de Dios con respecto al establecimiento de su reino en la tierra. Si leemos la Biblia sin entender su cultura, es como cuando abrimos un producto envasado y lo dejamos al aire libre, mientras que ese producto está envuelto o envasado se puede conservar mucho tiempo y no se echa a perder. Cuando sacan la Biblia de su historia y cultura, dicen ¿por qué a mí no me funciona la Biblia? Cuando desculturizamos la Biblia, sacamos el envase en el que venía envuelta la verdad para nuestras vidas. Oro para que la sabiduría del Padre te guíe a entender la necesidad de conocer la cultura del reino para diferenciarla de la cultura de este mundo, valorar la cultura del reino para comenzar a vivirla. Éxodo 24:12. Entonces Jehová dijo a Moisés, sube a mí al monte, y espera allá, y te daré tablas de piedra, y la ley, y mandamientos que he escrito para enseñarles. Apocalipsis 22:18-19. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. 19. Y si alguno quitaré de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida, y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Entender la cultura de la palabra. La Biblia comenzó a ser escrita hace más de 3000 años, en un concepto cultural histórico, de personas que razonaban de manera diferente a nosotros. Y hasta que no logremos capturar cómo razonaban los depositarios de la palabra, el envase nunca soltará la revelación en que fue encapsulada hace miles de años atrás, pues cada página de la Biblia tiene un envase cultural. Dios tuvo en cuenta todos los detalles, cultura, idioma, usos, costumbres, ninguna de estas son perfectas pero eran las que más se acercaban para encapsular un principio de Dios. Estas son cosas que nos distinguen de hombres y mujeres de las Escrituras. El primer paso, para entender la cultura del reino, es entender la cultura de la palabra. Entender esto, es como esperar de parte de Dios, un código secreto que nos va a entregar y, cuando lo marquemos dentro de nuestro mundo racional, se nos va a abrir un tesoro de revelación en nuestro espíritu, vamos a comenzar a ver lo que jamás hemos visto en nuestras vidas. Es clave entender cultura en la Biblia, porque la Biblia no fue escrita para latinos, ni judíos, ni anglosajones, por eso Pablo dice, no hay griego, ni judío, ni bárbaro ni escita, es decir que, no hay ninguna cultura en la tierra que pueda entender el reino de Dios. Es necesario entender la Biblia como un todo, no existe contradicción en ella.
Necesitamos remontarnos sobre la cultura presente, en la que hemos nacido, para incorporar el pensamiento y práctica de los principios bíblicos a fin de traer la cultura del reino. A veces nos parece que estamos demasiado lejos con el mensaje que predicamos respecto de nuestra realidad. Por ejemplo, cuando hablamos de influenciar el mundo, de tomar posición en los niveles de autoridad. Nuestra humanidad nos hace pensar, cuando vemos la actualidad de la Iglesia, que estamos lejos de alcanzarlo. Pero tenemos que luchar y provocar los cambios para que los tiempos se acorten. El Espíritu nos debe revelar cuánto de esta cultura bíblica está ausente en nuestra vida, y si esa es la triste realidad, entonces ya tenemos un bloqueo mental que necesitamos superar, para entender por qué las cosas de Dios no pueden avanzar en nuestros días. ¿Cómo hacer para que una persona muera a la cultura en la que ha nacido y resucite a la cultura del reino de Dios? Queremos resultados bíblicos pero sin envase. Frecuentemente vamos a la Biblia y la envasamos en nuestra cultura. Pero en este tiempo coyuntural de la historia, Dios tiene que romper nuestros envases. Eso provoca la unidad de la fe. Unidad no es que todos pensemos igual, unidad es cuando hemos logrado unificar nuestra cultura racional, de interpretación privada, de una verdad bíblica con lo que la Biblia dice. Colosenses 3:11, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo, y en todos. Gálatas 3:28, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Romanos 10:12, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Dar a conocer la cultura del reino. Convencidos que el reino es la creación misma, la sustentación de esa creación y la redención de esa creación, nuestra tarea tiene como clave hermenéutica imprescindible, el reino de Dios. La perspectiva del reino de Dios es sagrada, por lo cual no se puede caer en confundir lo espiritual con lo material, sin saber si una cosa es más importante que la otra. El servicio es un compromiso radical para caminar con Jesucristo. Su aplicabilidad se vuelve viva en el entendido que el reino de Dios, con sus implicaciones de verdad y solidaridad, nos lleva a compromisos en la vida cotidiana. ¿Qué significa esto? Si el discipulado del reino tiene como objeto teórico y práctico la vivencia real del reinado de Dios, entonces, el testimonio cristiano tendrá su razón de ser y se justificará siempre en cualquier cultura, en cualquier espacio, en todo tiempo y en todo lugar. Nuestro testimonio de vida tendrá una razón de ser, porque el reino de Dios va a permear todas las estructuras, culturas y valores. Y al permear más allá de las estructuras y culturas, entonces la cultura del reino va también más allá de las percepciones filosóficas, teológicas y políticas, y su efecto, al tiempo que es inminente, se vuelve sensible y sensato. La contracultura del reino se interpreta como un estilo de vida, derivado de toda una conceptualización y vivencia a la luz del reino de Dios. Un compromiso, que se reconoce en la soberanía absoluta de Dios. Es así, que la vivencia de los valores y principios del reino llegan a contrastar en muchos casos, con los valores culturales y se convierte entonces, en una especie de contracultura. El Evangelio del Reino, en lugar de rendir culto a una cultura, confronta esa cultura, y a la vez, establece elementos, principios y propuestas que transforman esa cultura. La declaración de Cristo fue: oíste que fue dicho, pero yo os digo. La forma de vida del reino no puede ser continuidad de una determinada cultura de este mundo, pero sí puede, en algunos momentos, ser desestabilizadora de los elementos culturales y hasta de los antivalores del sistema. Pero en esencia, el pensamiento del reino es una forma de vida marcada por los parámetros y desafíos que el mismo rey establece. Habrá seguramente otros estilos de vida marcados por otros reinos, pero este proceso formativo e integral, que implica una determinación radical de someterse a las demandas de Jesucristo, a su señorío en la totalidad de la vida, es un compromiso de vida, marcado por el Dios del reino y que debe ser expresado de manera conceptual, teórica y vivencialmente práctico. Mateo 12, 35, 37. El hombre bueno, del buen tesoro del corazón saca buenas cosas. Y el hombre malo, del mal tesoro saca malas cosas. 36. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio.
37 Porque por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás condenado. Principio de obediencia. Para hacer evidente la cultura del reino, es imprescindible el principio de obediencia, que demanda una fe innegociable en los postulados que Cristo presentó a sus seguidores. La palabra obediencia que se utiliza en este contexto, es el vocablo griego peitzargeo, que significa ser persuadidos por un gobernante, someterse a la autoridad, conformarse al consejo, escuchar con atención. Por otra parte, esta palabra en el idioma hebreo significa ver inteligentemente, prestar atención, estar atento, consentir, entendido, discernir, divulgar, dócil, entender, escuchar. En las Escrituras se nos da a entender que, toda la manifestación de la bendición de Dios viene a nuestra vida cuando somos obedientes a su palabra y particularmente en las instrucciones dadas al pueblo de Dios. Cuando la Biblia habla de obediencia, primero se refiere a Dios y segundo a los hombres que Él ha puesto en la familia, iglesia y en la nación, como sus autoridades representativas. Todo aquel que conoce y practica la obediencia y la sujeción, está listo para que el gobierno de Dios o su reino sea una realidad en su vida. Una sana y verdadera subordinación, significa que reconocemos que hay alguien, quien está por encima de nosotros, al cual debemos estar sometidos por la obediencia y por la autoridad que tiene sobre nosotros. Pero en esto tenemos un bloqueo mental, puesto que, en las Escrituras, encontramos una cultura de obediencia, pero en la actualidad tenemos una cultura de sugerencia. Nacimos en una cultura de capricho, porque desde chicos fuimos acostumbrados a que se alimentaran nuestros caprichos. Cuando tenemos una cultura de capricho, nos gusta el Evangelio mientras alimenta nuestros intereses, pero cuando se nos demanda obediencia a una visión, se manifiestan todos nuestros caprichos, porque fuimos culturalmente entrenados para eso. Restauración de la cultura del reino en nuestros corazones. Sabemos que Dios es perfecto y ha creado al hombre perfecto, su mente es perfecta y Él habla lo perfecto. Que nosotros no hayamos tenido el hogar perfecto, es nuestro problema, no es el problema de Dios. ¿Sabe cómo nos habla Dios hoy? Como si fuéramos Adán antes del pecado. Dios nunca nos va a hablar como pecadores, porque Dios no tiene contacto con el pecado, Dios nos habla como perfectos. Por eso, desde el comienzo Dios nos demanda la perfección, se lo dijo a Abraham cuando lo llamó para cumplir su plan. Yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Luego Cristo lo reiteró como un desafío para todos sus discípulos, sed, pues, vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto, Mateo 5:48. Igualmente el apóstol Pablo nos dice que seamos perfectos, que sigamos una misma regla y tengamos una misma mente para llevar a cabo los planes que Dios ha trazado en nuestras vidas. Deuteronomio 28:1-14 Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. 2 Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán, si oyeres la voz de Jehová tu Dios. 3 Bendito serás tú en la ciudad, y bendito tú en el campo. 4 Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. 5 Benditas serán tu canasta y tu arteza de amasar. 6 Bendito serás en tu entrar, y bendito en tu salir. 7 Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti, y por 7 caminos huirán de delante de ti. 8 Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros, y sobre todo aquello en que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. 9 Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios, y anduvieres en sus caminos. 10 Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti, y te temerán. 11 Y te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, y en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que te había de dar. 12 Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo, y para bendecir toda obra de tus manos. Y prestarás a muchas naciones, y tú no pedirás prestado. 13 Te pondrá Jehová por cabeza, y no por cola.
y estarás encima solamente, y no estarás debajo, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y cumplas. 14 Y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirles. Génesis 17, 2 Y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Gálatas 3, 15, 16 Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida, ni le añade. 16 Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente. No dice, y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo. ¿Con qué tiene que ver la perfección? Perfección, en el aspecto establecido por Dios al hombre, no indica impecabilidad. Tiene que ver con integridad, plenitud, excelencia, ser completo y maduro. Ese es nuestro estándar, porque en Cristo estamos completos. En la cultura presente, de hogares disfuncionales y modelos de familia distorsionados, nos cuesta entender las demandas que establecen las escrituras en el tiempo que fueron declaradas. Entendían estos postulados desde una perspectiva familiar distinta. Por lo tanto, Dios no acepta excusas que justifiquen nuestra inutilidad y desobediencia a los desafíos que su reino nos presenta. No podemos convencerlo con nuestros argumentos diciéndole, Señor, tú sabes el hogar que yo tuve, Dios, tú conoces los traumas recibidos por culpa de mis padres, etc. Y Él nos responde, ¿de qué me estás hablando, si yo en Cristo te hice completo? Dios nos habla y nos dice, yo hablo al hombre perfecto que está dentro de ti. Por eso, nuestra tarea es ser perfectos en la cultura del reino de Dios. Dios no nos juzga por haber nacido en esta generación, pero tampoco justifica nuestros desaciertos, porque para eso nos dejó su palabra. A medida que la historia avanza y nos alejamos más de la cultura bíblica, más estarán degradadas las generaciones. Entonces, una persona que nació en un hogar inestable, producto de esta sociedad decadente culturalmente, arrastra esos paradigmas a su nueva experiencia de fe. En sí, es una persona dañada y violada, que bien es cierto, necesita un nivel de sanidad interior, pero que no podemos hacer de este elemento el centro del ministerio, sino traer sanidad de su cultura, de la forma de ver la vida, porque lo que está en juego es el propósito de Dios y no el problema del hombre. En la Biblia encontramos el modelo de educación familiar, en nuestros días la educación es estatal. A nuestros hijos los educan personas que no conocemos. Para nosotros el éxito de la educación de nuestros hijos son las buenas notas que traen en una libreta de calificaciones. En la iglesia aplicamos ese mismo patrón, pero Dios nunca le dio al Estado u otra institución el poder de la educación. Se lo dio a la familia, y particularmente al padre, porque es en ese ámbito que se forman los valores de una cultura que va a afectar a toda una generación. Colosenses 2, 10 Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad, sacerdotes y reyes. Actualmente encontramos hijos desobedientes, mal educados, que insultan en sus hogares, en la iglesia y en cualquier lado. La única manera de discipular a un hijo así, es que entienda este proceso de desculturización y que asuma la cultura del reino. La Biblia fue escrita en cultura de maestros, por eso en la mayoría de los libros de la Biblia, vemos que Dios habla y alguien como maestro, que explica lo que Dios habló. Al crear una cultura de maestro, estamos creando una cultura de discípulos, de esta manera el reino de Dios es comprensible y está más cerca de manifestarse. El problema de nuestra cultura es que se enseña algo desde el púlpito, y cuando se discute en los grupos el tema tratado, se sacan múltiples doctrinas y conceptos que nunca se dijeron, porque no tenemos cultura de discípulo. El modelo del reino demanda renunciar a nuestra cultura, y dejar que la cultura del reino de Dios se imprima en nuestra vida, para reproducirla en otros. Si nuestra cultura es del reino, entonces la atmósfera del reino se va a mover a nuestro favor. Detrás de una cultura hay un culto, y detrás de un culto hay un espíritu, y detrás de un espíritu hay un gobierno. Todo lo que nos falta para cumplir el propósito de Dios, es un problema de pensamiento, es un problema de cultura. La cultura aglutina gente de un mismo espíritu. Se nos ha entrenado como buenos sacerdotes, pero pésimos reyes.
El rey nace y se hace, por eso debe aprender la cultura y el protocolo del reino y para ello debe desprenderse de la cultura de la que proviene. No se puede vivir en una nueva cultura y disfrutar de ella si no renuncia a la cultura de la cual procede. No podemos tener una cultura de reino con una mentalidad de plebeyo, y es un limitante que los latinos debemos superar, pues somos una mezcla de cultura indígena, africana y española, con todas sus implicaciones. Por otro lado, si bien es cierto que somos reyes y sacerdotes, nuestro orden sacerdotal está equivocado, pues operamos más bajo el traje de Aarón, que en el rango de Melquisedec, quien en su oficio primario fungía como rey. Melquisedec no es revelado en un lugar de culto, tabernáculo, templo o sinagoga, sino en un campo de batalla, donde irrumpe para bendecir a Abraham, quien retornaba victorioso de una guerra, donde estaba en juego un dominio territorial, impuesto por una alianza humana que pretendía subyugar y esclavizar a otros hombres, rompiendo de esta forma el orden de Dios, y Abraham lo honró dándole sus diezmos. Hebreos 7, 1, 2 Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, 2 a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia, y también rey de Salem, esto es, rey de paz. Génesis 14, 20 Oyó Abraham que su pariente estaba prisionero, y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan. 15 Y cayó sobre ellos de noche, él y sus siervos, y les atacó, y les fue siguiendo hasta Hoba al norte de Damasco. 16 Y recobró todos los bienes, y también a Lot su pariente y sus bienes, y a las mujeres y demás gente. Melquisedec bendice a Abraham 17 Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. 18 Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. 19 Y le bendijo, diciendo: Bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. 20 Y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo, a través de quien se establece la cultura del reino. Para dar a conocer esta cultura, lo primero que tenemos que preguntarnos es, ¿quién es el instrumento indicado para hacer eso? La respuesta es sencilla: la Iglesia de Jesucristo. La otra pregunta sería, ¿por qué la Iglesia de Jesucristo? Y esta respuesta la encontramos en las Escrituras. Primeramente en Mateo 13, 11, Jesús dijo: Porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos. Mas a ellos no les es dado. Jesús dice a sus discípulos que los escogió para revelarles los misterios del reino de Dios, para que a su vez ellos se encarguen de comunicarlo a otros. Y luego en Mateo 16, 18, 19, Jesús reitera que las llaves del reino le son otorgadas a la Iglesia para ejercer la autoridad y poder de extenderlo hasta lo último de la tierra, sin que haya fuerza del mal que lo impida. Al finalizar su ministerio terrenal y antes de ascender al cielo, Jesús recuerda la responsabilidad de extender el reino hasta lo último de la tierra, y para llevar a cabo esta solemne misión, promete revestirlos con el poder del Espíritu Santo. Si bien es cierto que a los apóstoles y profetas les son revelados estos misterios del reino de Dios, no obstante, son los santos los llamados y deben ser preparados para dar a conocer este mensaje. Dios ha querido que se dé a conocer esta asignación en todos los ámbitos por medio de la Iglesia. Es por ello que existe actualmente una revolución que está causando cambios trascendentales en la Iglesia. El resultado es una transición de una cultura de iglesia a una cultura de reino, una cultura de culto religioso por una cultura de gobierno. Es el surgimiento de una nueva generación de creyentes que están comprometidos a ejercer su real sacerdocio, es decir, ser primero reyes y luego sacerdotes según el orden de Melquisedec. Son todos aquellos que han entendido que la redención que Cristo hizo de sus vidas, fue primero para recuperar los reyes que gobiernen sobre la tierra y luego los sacerdotes que adoren en el cielo. Es por estas verdades que Dios está sacudiendo las estructuras de las iglesias tradicionales, que ya no son capaces de contener la energía creativa de los discípulos de Cristo que se han comprometido a predicar y aplicar el Evangelio del Reino, para afectar todos los sistemas y gobiernos de la tierra.
Mateo 16, 18, 19 Y yo también te digo, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. 19 Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Hechos 1, 8 Pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Efesios 3, 3, 5 Que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, 4 Leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, 5 Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Efesios 3, 10, 11 Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, 11 Conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor.